Vas a descubrir el detalle incómodo que casi nadie cuenta de la primera guerra entre Julio César Chávez y Roger "The Black Mamba" Mayweather. Cómo un round que parecía inclinarse para el estadounidense encendió al monstruo mexicano. Por qué el referee Richard Steele quedó señalado por una parada demasiado rápida. Y cómo esa noche, en Las Vegas, no solo se defendió un título, se abrió una herida entre banderas que tardó años en cerrarse. Si te vas antes, te vas a perder el instante exacto en que el orgullo cambió el guión, el golpe que dobló las piernas de Mayweather y la chispa real que alimentó la rivalidad México versus Estados Unidos durante el resto de los 80. La ciudad del pecado olía a gasolina y a apuestas el 7 de julio de 1985. El salón de peleas del Riviera Hotel and Casino se sentía pequeño para la carga eléctrica que traían los dos. De un lado, el campeón superpluma del CMB, invicto, con el hambre de los que no saben negociar la violencia. Del otro, un retador flaco, largo, con un látigo en la mano derecha y un apodo que parecía veneno, Black Mamba. Las casas de apuesta eran frías, pero el público no. Los mexicanos llegaron con garganta de estadio y rosario en el bolsillo. Los estadounidenses, con sonrisas de "hoy se acaba el mito". Sobre el ring, una geometría simple. Un hombre que cierra caminos y otro que se alimenta de la distancia. Antes de que sonara la campana, ya había fuego. La promoción vendió el choque como una misión, probar si el mexicano era un campeón de verdad. No hacía falta usar palabras sucias, bastaba con el tono. Mayweather venía seguro, con ese caminar de quien imagina que cada paso es una firma. Chávez bajó por la escalerilla con el gesto de siempre, mandíbula tranquila, ojos de plomo, la certeza de que el dolor ajeno también cuenta en las tarjetas. Una curiosidad que a muchos se les pasa. Ese Julio todavía era un secreto a gritos en Estados Unidos. Llenaba arenas en la frontera, rompía voluntades al cuerpo, pero faltaban noches como esa, televisadas, ruidosas, con el mundo mirando de frente. La campana partió el aire, y el primero en mandar no fue Chávez, fue la serpiente. Mayweather alargó el jab como si clavara una vara en la arena y, detrás, soltó una derecha recta que hizo ruido de puerta cerrándose. El campeón no retrocedió, pero tuvo que parpadear. El estadounidense imponía su ley: distancia, pausa, precisión. El primer minuto dejó a un Chávez calculador, tanteando, midiendo el ritmo de ese látigo. Para quien vivía la pelea como bandera, ese comienzo fue un trago áspero. El gringo estaba cómodo, el mexicano recibía preguntas. No fue casualidad. Roger había sido formado para pelear de pie, con la barbilla alta y las líneas largas. Su derecha entró al menos 2 veces limpia, y el jab le marcó a Chávez una raya imaginaria que parecía un perímetro. El público mexicano, que había bajado la voz durante unos segundos, apretó los puños. El estadounidense, sin rubor, ganó el primer round en percepción y en puntuación. Ese detalle es clave para entender lo que vendría. El campeón sintió la necesidad de ajustar en caliente. No era una de esas noches de paciencia infinita. Tocaba cambiar el ritmo o ver cómo, puntada a puntada, Mayweather le bordaba el traje. Y aquí entra la parte humana que transforma los golpes en historia. Chávez nunca fue un kamikaze que se regalaba al intercambio por exhibición. Era un matemático que resolvía ecuaciones con los nudillos. El problema era sencillo de enunciar y complejo de resolver: cortar el ring a un hombre más largo sin comer derecha, acercarse lo suficiente para que los ganchos dejaran de ser promesas y se volvieran martillos. El campeón volvió a su esquina sin dramatismo. Absorbió la voz de sus segundos con el rostro de quien escucha música vieja. Y cuando se levantó, ya no era el mismo. Hay noches en las que un peleador aprende en 3 minutos lo que otros tardan campamentos enteros. El segundo asalto empezó con un gesto mínimo que lo explica todo. Chávez dio medio paso a la izquierda para salirse de la línea de la derecha de Roger y, en el mismo movimiento, bajó el nivel del cuerpo, casi por debajo del jab. Ese descenso fue un aviso de despiece. Primero, al hígado. No hay distancia larga que sobreviva a un latigazo hundido en la costilla flotante. Luego, al plexo, ese botón que apaga piernas.
Mayweather, que aún tenía el plan bien dibujado, empezó a sentir algo más que presión. Empezó a sentir peso. La gente se paró sin darse cuenta. El mexicano ya no se conformaba con achicar espacios. Los devoraba. Mayweather tiraba el jab, pero el campeón entraba arriba del golpe y lo agarraba con la guardia alta, metiendo la frente, molestando, respirándole en el pecho. Cuando se pelean centímetros, cada suspiro es un ladrillo. Chávez le quitó la serenidad a Roger como quien desenrosca una tapa, sin prisa aparatosa, pero sin pausa. Y entonces, la primera señal de alarma para el retador, una derecha corta del campeón, al pómulo, casi sin recorrido. No fue un cañonazo, fue una cuña. Las rodillas de Roger se fueron para el lado como si el piso cambiara de ángulo. Una curiosidad de la que poco se habla. La primera caída nace de un golpe arriba que funciona porque segundos antes el campeón le había taladrado abajo. La Mamba quiso recuperar distancia con pasos, no con amarre. Error ante un cerrador nato. Chávez lo hizo tocar lona como quien coloca la primera piedra de un edificio. Se levantó rápido, orgulloso, con esa prisa de no regalarle segundos a la duda. Y ahí apareció el tercer personaje de la noche. Richard Steele. Conteo, guantes arriba, mirada. El trámite fue veloz, clínico. Para unos, profesional. Para otros, el primer ladrillo de la polémica. Con el conteo terminado, no hubo recreo ni tregua. Chávez caminó con el mismo paso con el que un pescador cobra la cuerda. No era ira, era decisión. Mayweather intentó cubrirse alto, pero dejó el cuerpo a medias. El campeón lo entendió como un idioma. 2 golpes abajo, 1 arriba. La secuencia entró con la cadencia de un martillo. El segundo derribo parecía escrito. Una derecha como mazazo le torció el equilibrio. Roger besó la lona de nuevo, no por fragilidad, sino porque el cuerpo pide tierra cuando el mundo gira demasiado rápido. Otra vez se levantó, otra vez la mirada de Steele, y otra vez, nada de conversación. A pelear. Aquí es donde el episodio se gana para siempre el sello de controversia. No porque Chávez hubiera hecho algo ilegal, ni porque Mayweather fuera un mártir, sino porque la administración del tiempo entre caída y reanudación fue breve como un parpadeo. Los que vieron al retador con piernas flojas juraron que necesitaba un respiro. Los que vieron al campeón oler la sangre pidieron que lo soltaran. Entre esas dos pulsaciones, el referee decidió como decide un juez que no quiere ver cráneo contra lona. Si sigue así, lo paro. Hasta ese punto, la pelea tenía 2 verdades simultáneas. Primera, Mayweather había iniciado mejor, con una lección de jab, control y derecha. Segunda, Chávez le estaba pasando por encima en cuanto le capturó la cintura, y cada segundo en esa zona corta era $1 puesto en el bote del knockout. La Mamba necesitaba cuerda para el arco de su ala. No tuvo tiempo de construirla. El campeón, sin alardes, se le pegó a las costillas como un recuerdo difícil, y cuando Roger quiso flotar, ya era tarde. Otra curiosidad que enriquece la lectura. Ese año, el nombre de Richard Steele no hacía todavía el ruido de sentencia que tendría después, cuando años más tarde detuviera otra pelea de Chávez en un final que incendió debates. Pero en 1985 ya se veía su estilo, rápido con los ojos, poco amigo de dejar que un boxeador camine con las luces apagadas. Eso, en noches como esta, se vuelve espejo. Unos ven protección, otros prudencia. La tercera y definitiva secuencia creció como crece un rumor que termina en certeza. Chávez acorraló a Mayweather contra las cuerdas vecinas a la esquina neutral. El mexicano cerró la puerta al lado derecho con un paso cruzado y dejó a Roger el único escape, el centro del ring. Pero el centro también estaba ocupado por los ganchos. Un izquierdazo al hígado abrió la guardia como abre la llave de agua. Una derecha arriba encontró la frente. Un derechazo corto al pómulo encendió ese zumbido que solo conocen los que han estado a punto de dormirse de pie. Roger quedó de pie, sí, pero las piernas le hablaron, ya no hay resorte. Es importante subrayar algo que la memoria, borracha de highlights, a veces resbala. Mayweather jamás se rindió.
No miró al referee pidiendo rescate. No se hincó por voluntad propia. Quiso seguir, y eso, donde se construyen las leyendas, también pesa. Pero la acumulación de castigo arriba y abajo, en tan poco tiempo, convirtió el cuadrilátero en un sitio demasiado estrecho para su defensa. La Mamba intentó la derecha de salida. Chávez le atravesó la idea con un golpe al plexo y una derecha compacta a la sien. El reloj marcaba un segundo acto atorado entre la esperanza y el derrumbe. Mientras tanto, fuera del ring, la escena era una caldera. Las banderas, los gritos, la sensación de que algo histórico estaba sucediendo. A cada impacto limpio, la mitad del salón se elevaba. A cada amague de salida del retador, la otra mitad se aferraba a la ilusión. Chávez no discutía con el destino, parecía dictarle la decisión. Roger estaba haciéndose preguntas que nunca se le hicieron necesarias en el primer round. Había pasado de conductor a pasajero con un par de curvas. En este punto la pelea era un cuento moral. El que respira en tu cuello te obliga a escoger entre dos males: retroceder y entregar espacio, o amarrar y recibir abajo. Mayweather eligió bracear por un instante para reorganizar la guardia. No alcanzó. El campeón metió una derecha corta desde la guardia, ese golpe que no pide pista, y llega con billete en mano. Fue menos espectacular que un volado, pero más cruel. Porque no avisa, porque no se ve venir en la cámara lenta de la mente. Fue el golpe que, en todas las repeticiones mentales del retador, aparece como un flash. Y entonces, Steele hizo lo que los referees hacen cuando huelen tormenta sobre un barco con grietas. Dio un paso adelante, tomó una fotografía de la escena con los ojos y cortó la función. Parada técnica, TKO. Oficialmente, en el segundo asalto. Extraoficialmente, el acta de nacimiento de una enemistad deportiva que cruzó años y apellidos. En el mismo instante en que el referee levantó el brazo del campeón, alguien del lado estadounidense empezó a escribir la palabra que marcaría la pospelea: prematura. Si te quedaste hasta aquí, ya entendiste por qué el último minuto de aquella noche no fue solo victoria y derrota. Fue relato. Los seguidores de Chávez vieron a su campeón hacer lo que los grandes hacen cuando la pelea se complica: ajustar, partir el cuerpo, someter, decidir. Los de Mayweather vieron una oportunidad cercenada a tijeretazos de prisa. Unos hablaron de contundencia, otros de prisa arbitral. Y ahí se origina la gasolina que años más tarde alimentaría la revancha. El estadounidense, herido en el orgullo, rearmándose y coleccionando víctimas mexicanas para reclamar una segunda cita. El campeón, con el recuerdo de dos asaltos donde le tocaron la cara y le tocaron el himno. No hay relleno posible cuando lo que se cuenta es una línea recta de tensión. El primer round fue una pregunta: ¿y si el americano tenía la llave? El segundo fue la respuesta: la cerradura era mexicana. Y entre una cosa y otra, un tercero en discordia, Steele, al que el destino convertiría en símbolo involuntario de decisiones que contaminan sobremesas. Si buscas la esencia de esa noche sin moverte de tu silla, es esta. Mayweather demostró por 3 minutos que el campeón respiraba. Chávez le recordó en 90 segundos que también podía ahogarlo. El resto fue trámite y pólvora. Para los que aman las curiosidades que le ponen hueso a la memoria, aquí van sin romper el ritmo. La defensa de Chávez en Las Vegas fue parte de su consolidación internacional. Su plan de combate siempre contempló desgastar al cuerpo para romper la cabeza. Roger, pese a la dureza del revés, jamás se volvió un hombre tímido. Siguió boxeando con ambición y forjó su propia leyenda como asesino de mexicanos, apodo que vendía entradas y encendía banderas. Y Richard Steele, años después, tendría otra página de controversia con el nombre de Chávez en la portada. Una simetría que hace de 1985 un prólogo, no una nota al pie. Las secuelas inmediatas fueron un espejo roto. De un lado, los titulares mexicanos hablando de autoridad y castigo. Del otro, el campamento de Mayweather insistiendo en que el referee no había dado margen para que un campeón del mundo, porque Roger lo fue antes en otra división, mostrara su corazón en la adversidad. En medio, los fanáticos neutrales archivando una certeza: cuando Chávez te encuentra la cintura, no se trata de si vas a caer, sino de cuándo. Es una cronología, no una opinión. Esa noche dejó también una lección de dramaturgia para el boxeo televisado. No hace falta un knockout de caricatura para incendiar la pantalla. A veces lo que enciende es la suma, el rugido que sube con cada golpe al hígado, la imagen de un retador mirando hacia un punto del ring que ya no existe para él. El referee empujado por la idea de que la valentía no debe convertirse en daño.
Y, sobre todo, el sentimiento tribal que hace que un país sienta que su apellido está en juego con cada campana. Si alguien te dice que esa pelea fue fácil, invítalo a mirar de nuevo el primer round. Si alguien te dice que robaron al retador, invítalo a sentir en las costillas la segunda mitad del segundo asalto. La verdad completa cabe en una frase: Mayweather estuvo mejor, hasta que dejó de estarlo. Y cuando dejó de estarlo, Chávez no negoció. Eso separa a los buenos de los imprescindibles. Esa capacidad de convertir un combate incómodo en un acto de autoridad. Y porque te prometí que el clímax vive en el último latido, aquí está el instante que sostiene toda la leyenda. Chávez cierra el paso, huele el miedo y suelta la derecha corta que no necesita pista. Las piernas de Roger vacilan, el público ya no grita, ruge. Steele mira dos trayectorias posibles y elige la que evita un derrumbe a cámara lenta. Brazos al cielo. México estalla, la esquina americana protesta y Las Vegas entiende que no asistió a una defensa más, sino al nacimiento de una herida con nombre propio. Oficial, nocaut técnico en el segundo asalto. Extraoficial, la primera chispa de una guerra de orgullo que, décadas después, todavía obliga a discutir.